Buenas tardes, estamos en el día lunes 2 de noviembre del año 2020, una fecha importante. Este día se recuerdan a los fieles difuntos y también hoy se reincorporan con nosotros ya de nuevo nuestras compañeras Célida Magaña y también Graciela Rajo. Bienvenidas. Muchas gracias, Raúl, como siempre un gusto poderles acompañar en esta emisión de Noticiero Hechos con lo más destacado de las últimas horas. Aprovechamos como siempre también este espacio para saludar a quienes se conectan con nosotros, no solamente a través de la señal de Canal 12, sino que también en nuestras diferentes plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live para que usted se informe con nosotros desde cualquier parte del mundo. Y qué gusto compartir ahora contigo, Graciela. Bienvenida. Muchas gracias, Célida, y muchas gracias a todos ustedes, amigos televidentes. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestros titulares? Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Cientos de personas se dan cita en los cementerios del país para visitar las tumbas de sus seres queridos. Este año bajo amplios protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Le tenemos detalles de la trayectoria del huracán ETA, que avanza hacia Centroamérica y amenaza con lluvias a El Salvador. Las autoridades se preparan y ya decretaron alerta amarilla. Debido a los pronósticos de fuertes lluvias en el país, queda suspendida la pesca artesanal, prácticas deportivas y toda actividad marítima. Ya le contamos. Continúan los trabajos de búsqueda y rescate de una persona desaparecida tras el deslave en el caserío Los Angelitos 2 de Nejapa, donde 9 personas murieron soterradas. En Estados Unidos se cuentan las horas para las elecciones presidenciales. Las encuestas dan una amplia ventaja al demócrata Joe Biden sobre su contendiente, el republicano y actual mandatario Donald Trump. Ya nuestros equipos están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. El periodista Enrique López está en la zona de Nejapa, donde se continúan los trabajos de búsqueda de unas personas desaparecidas tras el deslave del pasado jueves. Y también observamos en pantalla a nuestro compañero Ernesto Cornejo, quien en unos minutos nos va a contar cómo está el comercio en la zona de los cementerios, donde hoy cientos de personas están conmemorando el Día de los Difuntos. Así es, pero vamos a iniciar con los hechos. Este 2 de noviembre, cientos de salvadoreños están visitando los camposantos del país y uno de los más concurridos fue precisamente el cementerio La Bermeja en el área metropolitana, donde se encuentra la periodista Iliana Leiva y nos comenta cuál fue el panorama y cómo es el ingreso de las personas debido a la pandemia por COVID-19, ya que hay que tener en cuenta que hay protocolos que se están siguiendo este día. Iliana, un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, han sido cientos de salvadoreños los que han llegado hasta el cementerio La Bermeja para poder implorar las tumbas de sus seres queridos. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, han tenido que acoplarse a los diferentes protocolos que se han establecido. Los detalles se los presento en la siguiente nota. El Día de los Difuntos esta vez fue diferente. Los salvadoreños que llegaron al cementerio La Bermeja tuvieron que acoplarse a las medidas implementadas para evitar contagios de COVID-19. El uso de la mascarilla fue obligatorio, así como el distanciamiento social y la toma de temperatura para ingresar al camposanto. 35-1, se va a parar ahí. Muy buenos días. Pasa adelante, la compañera le va a entregar una tarjeta roja. La familia Laínez decidió llegar muy temprano, ya que debían limpiar la tumba para decorarla y colocar las flores que compraron. Una tradición que han realizado por 7 años, pero hoy tuvieron que darse prisa, pues solo tenían 45 minutos para permanecer en el cementerio. Nos veníamos a estar hasta mediodía, pues aquí con el ser querido que hemos perdido. Es un dolor que pues nunca se olvida, pero ya ellos están en presencia del Señor. Pero para otros, la situación era más difícil, ya que sus familiares murieron por la pandemia y por ello no pudieron estar cerca de la tumba, debido a las medidas de seguridad. Sí, María de los Ángeles Valle de Baño.
Como el caso de doña Reina, quien perdió a su madre el pasado mes de junio debido a un paro respiratorio y tuvo que ser sepultada con el protocolo de COVID-19. Hoy reciente, que ni siquiera pudo colocarle flores a la tumba personalmente, únicamente por medio de un delegado del área restringida. He sentido feo, fíjate, porque sí, nosotros queríamos ponérselas, pero ni modo, no se pudo. Instancia, porque imagínense aquí, el muchacho nos ha llevado las flores hasta allá. Porque todavía ni sabíamos dónde estaba mi mamá, pero hoy sí ya sabemos a dónde está. Doña Reina asegura que ha sido un proceso muy duro, ya que hace 4 meses, cuando realizaron el sepelio, solo fueron 2 personas las que pudieron asistir. Es difícil, muy difícil para todos nosotros. Y cuando la venimos a enterrar fue más difícil porque 2 nomás vinieron para cada uno de ellos. 2 personas nomás de familia. Según las estimaciones del director de cementerios municipales de la alcaldía de San Salvador, cerca de 10.000 salvadoreños llegan al cementerio La Bermeja, a quienes los une el dolor y la resignación de haber perdido a un ser querido. Este es el informe que les he preparado. Regreso con ustedes La Señal. Feliz tarde. Igual para ti, Ileana, feliz tarde y muchas gracias por el reporte. Y en Noticiero Hechos tenemos cobertura nacional. Vamos ahora hasta el departamento de Chalatenango. Ahí se encuentra la periodista Esmeralda Alas, quien nos comenta cómo ha estado este día el ambiente en este lugar, en Nueva Concepción, específicamente de Chalatenango. Adelante. Buenas tardes, compañeros. En el estudio les saludamos desde el Cementerio Municipal de Nueva Concepción en el departamento de Chalatenango, donde este 2 de noviembre las personas se han acercado a este camposanto para enflorar a sus seres queridos. Les comento que este día durante horas de la mañana han ingresado muchas personas, pero en menor cantidad en comparación de años anteriores. Además, se ha tenido un día 2 de noviembre muy nublado y con presencia de lluvia incluso durante horas de la mañana. Las personas que han asistido a este cementerio han tenido que guardar las diferentes medidas de bioseguridad, como ellos nos manifestaban, por evitar el contagio de COVID-19, ya que estamos en medio de una pandemia mundial. Veamos un poco más de información en las siguientes declaraciones. A mis tíos, a mi abuelo y a unos primos. ¿Siempre los recuerdan? Siempre. A pesar de la pandemia, pues vemos que guarda las medidas de seguridad. Sí, es lo principal realmente en estos tiempos. Y no habíamos podido venir hasta ahora. Aquí. ¿Desde dónde viene? De aquí, del barrio del Rosario. Siempre lo recuerde, viendo temprano. Sí, pues ya ve también el clima que no mucho nos favorece. Como también ya es tradición y una necesidad que suplen las personas que vienen a enflorar, se ha visto los comerciantes de este producto tan importante como son las ventas de flores que hay en toda la calle principal hacia el cementerio. Se pueden encontrar productos desde muy bajo costo. Veamos. Pues mire, le tenemos esterinada, le tenemos de brillo, arreglos florales y pues de esta también que es de plástico. De esta sencillita de plástico también que nosotros la fabricamos. En este cementerio se ha habilitado únicamente una entrada donde se está tomando la temperatura, además de ofrecerle alcohol gel a las personas que deseen entrar, y se restringe la entrada a niños, adultos mayores y a personas embarazadas. Esta es toda la información que tenemos hasta este momento desde Chalatenango y regreso la señal a los estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Esmeralda, gracias por tu reporte. Sin duda importante seguir todas las medidas de bioseguridad. Y a esta hora vamos a enlazarnos con el periodista Bennett Castillo, quien nos tiene detalles de la afluencia y los protocolos que se están tomando en el cementerio del municipio de Jocoatique, en Morazán. Te escuchamos, Bennett, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Quiero informarles que en esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Jocoatique, en el departamento de Morazán, específicamente a unos 200 metros donde está ubicado el cementerio general de esta localidad. ¿Por qué estamos en este lugar? Y es que las autoridades locales han instalado acá un control sanitario para que las personas que van a ingresar al Camposanto pues puedan cumplir todas las
las medidas que el Ministerio de Salud ha dado a conocer para evitar la propagación del COVID-19. Hemos conversado con un profesional del Ministerio de Salud y también con el alcalde de esta localidad y ellos nos han hablado sobre las medidas que se han tomado en este lugar. Escuchemos. Y lo más importante es que hemos guardado todas las medidas de bioseguridad para la gente. Hay un punto de control antes de entrar al cementerio, se le da alcohol gel a la gente, se le toma la temperatura y también en el cementerio tenemos todo un equipo de trabajo en la alcaldía que está verificando que la gente esté lo máximo 1 hora en el cementerio. La verdad es que contentos. Bueno, como usted puede observar, hay un puesto de control donde las personas se les toma la temperatura, hacen uso del alcohol gel para la sanitización de sus manitas antes de entrar al establecimiento. También se ha tomado a bien que hay una distancia considerable del cementerio hacia el ingreso para tener un mejor control de estas personas. Y las medidas son las que se han determinado a nivel ejecutivo. La poca afluencia de personas en comparación a años anteriores, esto ha afectado a los comerciantes. Hemos conversado con ellos y también hemos conversado con la población que ha asistido a enflorar a sus seres queridos. Escuchemos. Las Flores está bastante calmado. Yo vengo trabajando desde hace 25 años en la venta de flores y me he dado cuenta de que al menos ayer estuvo bastante malo. Yo puedo valorar de que es producto de la pandemia, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta de que quien mantiene esta tradición son los antepasados. Sí, enlodando aquí el compañero de vida. Sí. ¿Anda con la familia? Sí, así con mi familia. Sí. ¿Y cómo ha visto hoy? Hay poca presencia de gente, ¿verdad? Hay bien poca presencia, otras veces a veces bastante concurrido hoy, quizás por la pandemia, ¿verdad? Pero sería mejor porque así menos vamos a enfermar. Esta era la información que teníamos a estas horas. Regreso la señal a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Bene. Muchas gracias. Y unos zapatos pueden ser la compra de tu vida por compras de $20 en todas tus tarjetas de crédito y débito de Back Credomatic. Participas en la rifa de un apartamento en Condominios Altea. Más información en www.backcredomatic.com. Y la recuperación económica es uno de los puntos importantes de los vendedores de flores y hojuelas que se han colocado en los diferentes camposantos del país. De eso nos tiene mayores detalles el periodista Ernesto Cornejo. Así es, buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes que inician informándose con Noticiero Hechos. Y es que en un 50% han reducido las ventas de flores y de productos como las hojuelas justamente este 2 de noviembre. Conocimos a una pareja de esposos que tienen 45 años de vender estos productos y nos cuentan más de su historia. A $1 la bolsa de hojuelas, a $1. Lleven su hojuela, a $1 la bolsa. Es la familia Resino Valles. Desde hace 45 años se dedica a la elaboración y comercialización de hojuelas. Cada 2 de noviembre se ubican en las inmediaciones del cementerio Los Ilustres en San Salvador. Don Hugo, como es reconocido en la zona y quien se encarga de la distribución del producto, dice que el retorno a la nueva normalidad ocasionado por la emergencia del COVID-19 ha hecho que las ventas disminuyan hasta un 50% a comparación de los años anteriores. Hablando relativamente del año pasado, lo relacionamos que antes venía un 80 o un 90%. Hoy ese porcentaje ha reducido a un 40 o un 50%. Por lo cual nosotros también, pensando en la pandemia, nosotros reducimos nuestra producción, porque no nos podíamos arriesgar en un producto que si no la vende primero o dos, eso se lo comió. Para no tener pérdida, reducimos nuestra producción. El mismo panorama han vivido los que se dedican a la venta de flores. La mayoría de ellos han hecho un esfuerzo para salir a los diferentes camposantos. Ha estado más o menos, no como otros años, pero poquito se ha vendido. De acuerdo a los analistas, la recuperación del tejido productivo del país podría tardarse más de un año, luego de establecer que el 71% de las micro, pequeña y medianos empresarios han sufrido un impacto negativo a causa del COVID-19. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.
Esa es la información que les tenemos hasta esta hora de la tarde. Retorno la señal hasta los estudios principales. Gracias, Ernesto. Feliz tarde para ti. Vamos a la siguiente información porque para muchas familias les vamos a presentar el siguiente caso. Los animales tienen un gran significado y a continuación les presentamos el caso de una familia que tiene un cementerio de mascotas. Veamos. En este cementerio no descansan los restos de personas, pero sí de animales que fueron parte de la familia. Está ubicado en Texistepeque, en Santa Ana. Este camposanto para mascotas es propiedad de la familia Marroquín. A la sombra de San Roque, patrono de los perros, descansan además de los caninos, gatos, loras, pericos y caballos. Mi abuelo enterró a varios caballos, una yegua que se llamaba Nerviosina, le estoy hablando de 1920. Otro caballo que se llamaba Cruz Diablo, aquí está enterrado. Luego nosotros, el que más hemos sentido que tenemos enterrado y que yo ya participé en el entierro de ese caballo, se llamaba Firuliche, que es el caballo que nosotros hemos más querido, ¿verdad? Por toda la familia Marroquín. Entonces Firuliche está enterrado de hace 50 años aquí en este lugar. Luego el último caballo de mi padre, todos los animales que nos mueren, pues aquí los traemos. El último es un perrito chihuahua, que hoy se entró en depresión porque a mi señora le dio COVID y el perrito entró en depresión, se llamaba Conan y está enterrado precisamente hace 2 meses aquí en este cementerio. Este lugar que también rinde homenajes a caballos que han sido partícipes de la historia y la literatura no está abierto para que las personas puedan hacer uso de él, aunque allegados a la familia sí enterraron a quienes les hicieron compañía hace muchos años. Yo me recuerdo que cuando estaba muy niño y vivía aquí en Texistepeque, salían a anunciar a través de bandos, salía un policía con un delegado de la alcaldía, tocaban un tambor y decían, miren, por favor, guarden sus mascotas porque vamos a iniciar una campaña de exterminio de perros. Y les daban en un chorizo veneno, porque en esto había mucha rabia y mucho perro callejero. Pero era un acto inhumano que quedó grabado en nosotros porque los perros morían en la calle, ¿verdad? Envenenados. Hay gente que todavía está haciendo eso. Y eso es completamente inhumano. Si es bíblico que los seres humanos, igual que los animales, tenemos los mismos destinos. Y entonces nosotros tenemos que proteger nuestros animales, además de nuestros parientes, amigos, vecinos, compañeros, conocidos, que le rendimos el tributo para el Día de los Santos y el 2 de noviembre. Igual nosotros reconocemos a los animales. Esta tradición de familia de dar un lugar adecuado para despedir a las mascotas se podría ampliar y no descartan en un futuro adecuarlo para que su uso sea generalizado. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y es que los animalitos también llegan a formar parte de la familia, por supuesto que también se vive un duelo. Vamos ahora con Gerardo Borja, que nos tiene información del tránsito vehicular desde el Boulevard Venezuela. Gerardo, te escuchamos, adelante. Gracias, muy buenas tardes, qué gusto poderles informar a esta hora, comentarles cómo se encuentra el tráfico vehicular sobre el Boulevard Venezuela. Las imágenes en pantalla, vehículos que vienen del sector oriente hacia el occidente, como quien dice, de la 25, del sector del barrio La Vega, buscando incorporarse hacia el sector de la Manuel Enrique Araujo, quienes también buscan incorporarse a la 49 Avenida Sur a través del Boulevard Venezuela. Podemos observar una carga de vehículos sin mayores complicaciones, pero hay que tomar en cuenta de que en el carril que conduce hacia Soyapango, carril de descenso, se mantiene habilitado nada más un carril. ¿Esto por qué? Porque sabemos de que este día pues son decenas de personas las que se están acercando al cementerio La Bermeja para poder enflorar, y es ahí que por eso las autoridades mantienen este dispositivo para poder garantizar la seguridad de todos los transeúntes y que también los conductores puedan desplazarse a una velocidad mínima para evitar cualquier accidente vial. Así que tómalo en cuenta, si usted piensa circular por este sector, hágalo con toda la precaución necesaria, ya que hay ventas en todo el tramo de lo que tiene el cementerio La Bermeja. Así que esta es parte de mi informe, compañeros, amigos televidentes. Con estas imágenes desde el Boulevard Venezuela voy a regresar la señal hasta los estudios principales para que usted lo pueda tomar en cuenta y conduzca con precaución en este sector.
Gracias, Gerardo, por el reporte. Y bueno, a tomar en cuenta que alrededor de todos los camposantos se encuentra en similares condiciones el tránsito vehicular para que lo considere antes de salir de casa. Hay presencia incluso de agentes metropolitanos y también de la Policía Nacional Civil. Y así vamos a un corte y ya volvemos con más información. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el psicólogo y tanatólogo José Alfredo Najarro, con quien vamos a conversar acerca de lo que representa para muchas familias el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, sobre todo en esta época de pandemia, donde sabemos que muchos han perdido a sus seres queridos y que además hay ciertos protocolos que debemos seguir, que, por cierto, hacen distinta esta que se había vuelto una tradición para muchas personas como de reunión familiar. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, yo mencionaba que hoy es el Día de los Difuntos. Sabemos que miles de salvadoreños están en los diferentes camposantos, pero ahora, siguiendo ciertos protocolos, ha cambiado esta tradición que antes era tal vez reunirnos todo el día en familia, pasar una especie de picnic. Y sabemos que ahora hay sentimientos encontrados, pero ¿cómo deberíamos vivir este Día de los Difuntos? Bueno, en primer lugar, sí, la tradición pues de familia, de pasar todo el día, de llegar a pasar un día acompañando y recordarnos a nuestros difuntos. En primer lugar, pues obviamente usted lo mencionaba, hay un protocolo a seguir, es de respetar el protocolo, porque en algunos, sobre todo en los parques memoriales privados, en algunos es 1 hora, solo permiten 3 personas por propiedad, se le llama. En otros se han organizado, por ejemplo, en orden alfabético para evitar las aglomeraciones, que no se permite la entrada a adultos mayores, a niños menores de 12, a mujeres embarazadas, por cuestión de que son más vulnerables. Ahora, se vuelve complejo. Lo comentábamos, que el concepto de duelo es bien sencillo. En términos generales es pérdida significativa de algo o de alguien. Entonces cuando yo uno eso y le doy el significado, me doy cuenta que no solo es la pérdida o la muerte de un ser querido, sino que bueno, que la nota muy bonita que salió anteriormente de las mascotas, cuando yo pierdo las llaves, cuando me asaltan, pérdida de una amistad, pérdida de relación de pareja, etcétera. Pero en este caso lo más adecuado, volviendo es llegar y estar el tiempo a llegar a enflorarlo, incluso tomar en cuenta que no podemos llevar floreros, agua, por cuestiones del dengue, que también está a la orden del día. Pero lo bonito en este caso, ya que no se puede en familia, es, bueno, hoy por medio de las redes sociales, hay maneras de cómo yo me puedo reunir en familia y hacer algo significativo. De hecho, yo tengo una página, Programa Esperanza, Recordemos con Amor, donde yo tengo ahí videos e información de cómo desde mi casa, yo con los elementos de casa, puedo hacer un homenaje para las personas. Qué interesante. Me llama mucho la atención eso que usted menciona, licenciado, recordemos con amor, porque es la forma en la que quizá deberíamos recordar a nuestros seres queridos, pero sabemos que cada persona vive diferente estas etapas del duelo y hay personas que todavía los están recordando con mucho dolor, con mucha tristeza. ¿Cómo ayudamos a ese ser querido que está todavía atravesando esa etapa difícil? En primer lugar, respetándolo. Cada quien vive su duelo de manera diferente. No hay un estándar de cómo vivir el duelo, ¿verdad? Culturalmente estamos acostumbrados que si vemos llorar mucho a la persona, cargo de conciencia. Si no lo vemos llorar, no lo quería. Entonces como que hay que llorar un poco y estar callado otro. No, cada quien lo expresa de manera diferente. O sea, lo primero es respetarlo, darle su espacio. Y en segundo lugar, que es lo más adecuado, es buscar apoyo, buscar ayuda. De hecho, en mi caso, yo trabajo con familias en procesos de duelo y es un servicio que la empresa en la que yo represento es de manera gratuita. Ni siquiera se necesita ser cliente de la empresa para poder acceder a ese acompañamiento. Eso es sería como lo más prudente y lo mejor. Y obviamente pues no es necesario que hoy tuve la pérdida y de ya mañana yo me voy a comunicar y voy a iniciar el proceso. Generalmente lo adecuado o lo más sano es esperar 1 o 2 meses en lo que digamos como que la situación se va estabilizando un poco. El duelo es un proceso, no es un estado, no es una gripe, y en el cual vivimos etapas. Y es la consecuencia, en este caso, es el resultado del fallecimiento de la persona o de la pérdida
hablábamos, significativa. Ahora, ¿cuáles son las etapas del duelo y cuáles son las señales que a mí me indican que esta persona se ha quedado en alguna etapa y que realmente necesita ayuda para poder trascender a la siguiente etapa y, bueno, sobrellevar la situación? Sí, eso es una pregunta muy interesante. ¿En qué sentido? Las etapas no se viven de manera lineal. O sea, no es que yo inicio aquí, voy a hacer por qué etapa voy, por la tercera. No, se pueden vivir de manera alterna. Inclusive puedo estar en una etapa, digamos, llegando al aprendizaje y volver, porque por ejemplo hay días en los cuales todo está tranquilo, no hay ningún problema, yo me siento bien, pero hay días que es todo lo contrario. Yo me acuerdo de mi ser querido, una canción, un aroma, una comida, un lugar, y todo se me viene abajo. Entonces, en ese proceso, el tiempo lo cura todo. Eso es negativo. El tiempo no cura nada. Quien se cura es la persona en el tiempo. No tiene ni siquiera un tiempo establecido. Cada persona o cada situación es diferente. No es importante cuánto tiempo yo paso en ese proceso, sino qué hago yo en ese tiempo. Y obviamente, pues, lo ideal es dejarse acompañar. La primera etapa, la crisis, en el momento que surge la pérdida, ahí estamos hablando de lo que confunden muchos con una depresión, y es una tristeza profunda, que no es lo mismo. ¿Para que me puede llevar a una depresión? Sí, pero inicialmente es una tristeza profunda. Hablamos también de confusión, una anestesia emocional, que como que no siente nada, como que está en otro, digamos, en otro estado, y es en ese detalle donde se pueden aprovechar de la persona. Llámese muchas funerarias, cómo se aprovechan de la situación. Durante toda esta pandemia yo me he dado cuenta de casos de gente que tenía su servicio en unas funerarias cancelado y le han cobrado extra cuando no debería ser lo correcto, el hecho de aprovecharse de esa situación. Ahora, el proceso me tiene que llevar a un aprendizaje y me tiene que llevar a algo que le llamo un agradecimiento. Eso es lo que realmente yo le tengo que dar gracias a la vida, la gratitud de haber tenido la oportunidad de compartir con esa persona y llegar al punto en que esa persona físicamente se fue, pero el recuerdo, el amor, ese no se lo lleva, ese se queda conmigo. Invitarlo a que viva en mi corazón. Yo les digo mucho a mis dolientes que únicamente se trasladó de lugar, ya no vive en la casa, sino que ahora vive en mi corazón. Y es un proceso que no es de un día para otro, pero sí son como cosas puntuales. ¿Cómo me puedo dar cuenta? El hecho de, hay manifestaciones físicas y psicológicas, molestias, hay en las manifestaciones físicas dolores de cabeza, el hecho que no quiero hacer nada. De hecho, tengo el derecho a pasar esa etapa en el cual yo tengo que estar listo para volver a lo que yo hacía antes. ¿Va a ser totalmente diferente? Sí, probablemente el trabajo es el mismo, pero va a ser diferente porque no cuento a esa persona. ¿Qué pasa con las familias que han perdido a un ser querido por COVID-19? Sabemos que pues el protocolo es diferente, no se les permite tener una velación. También presentamos una nota en las cuales pues las personas llegan al Camposanto y tampoco se pueden acercar a la tumba, no pueden físicamente tener esa cercanía de dejar un ramo de flores a su ser querido, sino que tienen que hacerlo de lejos, un código a través del cual le dicen a la persona, mire, este es mi familiar, y entonces le van a dejar ni siquiera tener ese contacto al que estábamos acostumbrados. ¿Qué pasa con estas personas también? Porque me imagino que viven su duelo de diferente manera. En este caso lo importante es como familia, el principal apoyo tiene que existir en la familia. Y estamos acostumbrados de que yo escondo mi dolor por no hacer sentir mal al otro. Exacto. O por la presión de que la gente me dice, mire, ya no lo llore, déjelo ir. Y eso es, no es correcto hacerlo porque la persona se va. Digamos, ese paso a otro nivel siempre se da, aunque yo lo llore o no lo llore. Entonces lo ideal es conversar entre la familia. ¿Cómo me siento? ¿Me siento mal? ¿Me duele que no esté? Entre más se habla en la familia, eso se le llama ventilación y eso ayuda precisamente a ese proceso. Obviamente en este momento, sobre todo para las personas que fueron con protocolo COVID, precisamente usted lo menciona, no puedo estar cerca. Entonces en los diversos cementerios y los parques memoriales han diseñado estrategias como para poder hacerle llegar un presente. Por ejemplo, en nuestro parque, aparte de hacerle llegar un presente, se ha hecho una estructura donde están los nombres de todas las personas,
Se ha hecho un homenaje inclusive con banderas blancas para todo nuestro personal de salud y inclusive para todos los salvadoreños que hasta el momento han perdido la vida por COVID, también hay un homenaje. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde familia? Yo lo mencionaba, hacer algo bonito, hacer un guión en donde se haga un homenaje sencillo, digamos sencillo con las cosas que puedo tener, pero en realidad es grande porque va dedicado a esta persona. Entre más yo lo exprese y lo ventile, eso me va a ayudar a mí a ir a ese proceso. Y otra cosa, llorar. Llorar, llorar, llorar. ¿Cuánto tiempo es necesario? Porque tenemos ese error de querer cortar a la persona, no llore. Y es natural, porque yo quiero a esa persona, yo lo quiero acoger, lo quiero consolar. Pero en un proceso de duelo, lo mejor es que lloren, porque de hecho el llanto es una de las mejores, digamos, formas de cómo mi dolor yo lo voy sacando. Las lágrimas limpian todo ese dolor y hacen que salga de mi cuerpo. Excelente, quiero agradecerle por habernos acompañado y sí me gustaría que finalicemos con cuáles son las palabras correctas que nosotros deberíamos decirle a una persona que está doliente, porque muchas veces nos acercamos y lo primero, lo siento mucho, y tal vez la otra persona, pero ¿cómo lo puede sentir? Si realmente soy yo la que estoy sintiendo este dolor y el dolor de la otra persona no necesariamente va a ser igual a mi dolor. Inclusive la persona hasta se siente mal por el mismo hecho de que me están diciendo lo siento, cuando no es así. Por agradecimiento y por educación responde gracias, muy amable. Claro. Pero el mejor, en este caso pésame, es el silencio. El mejor es el silencio. El abrazo, dentro de lo permitido, claro, en silencio, porque en los abrazos se dicen que en un proceso de duelo tienen las palabras mágicas más maravillosas, que son: te quiero, aquí estoy, no estás solo. Entonces en este caso el mejor, y escuchar, sin juzgar, sin señalar, porque obvio la persona está, probablemente se queja con Dios. Claro. Y yo no tengo que limitar, hay que dejarlo. Es normal hacerlo. Es normal. Y en el proceso ella poco a poco se va dando cuenta de los propósitos de la muerte. Y rapidito lo menciono, por ejemplo, ¿qué tipo de propósitos? Generalmente cuando vamos a acompañar a alguien a una velación, conocemos familia nueva. Nos encontramos con familias que teníamos tiempo de no encontrarnos, se liman asperezas, claro, nacen iniciativas de decir, mira, ahí vamos a esperar que muera alguien más para reunirnos. Y muchos proyectos de gratitud hacia la sociedad nacen en base al fallecimiento de la persona. Entonces, siempre hay un propósito. En el tiempo van surgiendo. Tampoco son de la noche a la mañana que van a surgir. Excelente, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme invitado. Nosotros seguimos con más de Noticiero Hechos después de la pausa comercial. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Vamos a la siguiente información porque el país se encuentra bajo alerta amarilla por las lluvias que se esperan para las próximas horas. Esto debido a la influencia del huracán ETA que se desplaza a Centroamérica. Hoy el periodista Igmar Batres ha conversado con cuerpos de socorro para conocer cómo ellos se están preparando para atender las posibles emergencias. Igmar, adelante. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Ante las precipitaciones que ingresarán al país en las próximas horas derivadas del huracán ETA que toca territorio nicaragüense y hondureño, las unidades de primera respuesta que forman parte de los diferentes cuerpos de socorro ya están listos, sobre todo en lugares vulnerables, no solo en la zona central y paracentral, sino también en la zona oriental del territorio salvadoreño. Escuchemos a continuación por parte de estos diferentes cuerpos de primera respuesta. Estamos pues con todas nuestras seccionales activadas, son 29 seccionales activadas, más de 1.500 elementos voluntarios a nivel nacional. De igual manera pues hemos concentrado todo el personal de técnicas de rescate en aguas rápidas en nuestra base central. Esto pues para poder movilizar cualquier de estos equipos, independientemente del sector que sea. Debemos recordar de que el área metropolitana de San Salvador, exactamente el sur de San Salvador, es una área muy vulnerable. Tenemos las quebradas, los ríos, tenemos comunidades
en alto riesgo, así que vamos a estar monitoreando todas estas comunidades y vamos a tratar de poner de acuerdo a la gente para que se hagan las alertas tempranas en caso de que el nivel de los ríos comience a subir a causa de las lluvias que va a traer el huracán ETA. Se están realizando las diferentes coordinaciones junto con las alcaldías, con la Comisión Municipal de Protección Civil, para poder tener ya organizados los diferentes trabajos en conjunto que se puedan estar realizando si llegase a impactar de una forma adversa ante la comunidad. También estamos preparándonos con nuestros equipos, nuestras ambulancias, nuestras unidades de rescate, nuestros equipos. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, estaremos pendientes de cómo se desarrolla precisamente el huracán en tierras centroamericanas y cómo, pues, Protección Civil estará dando las indicaciones a los diferentes lugares, sobre todo en los más vulnerables acá del territorio salvadoreño. Regreso a la señal del principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Inmar. Por supuesto que nos mantenemos atentos y debemos decir que ya las autoridades del Ministerio de Gobernación han anunciado que debido a la alerta amarilla decretada por el incremento de las lluvias que provocará la influencia de ETA, queda suspendida la pesca artesanal, también las prácticas deportivas y toda actividad marítima en el territorio nacional. Y seguimos hablando de ese tema porque ante la emergencia ya que se tiene la alerta amarilla, más bien que se declaró a nivel nacional, lo que también incluye a San Salvador. Hoy la alcaldía de San Salvador activó la emergencia y el sistema de protección civil municipal. Al menos 55 albergues para atender a más de 1000 personas se han habilitado para responder a las emergencias, esto de ser necesario. La Comisión Municipal de Protección Civil de San Salvador pues está preparada para brindar servicios de emergencia, de salud, de inspección, de infraestructura, de gestión y logística, albergues y seguridad. Contamos, como ustedes saben, y lo presentamos al principio de la temporada lluviosa, nuestro plan de invernal, y cada año pues estamos preparados para cualquier eventualidad a causa de percances de la naturaleza. Ya se han juramentado los 6 comités distritales de protección civil, así como cientos de comités de barrios, colonias y comunidades en diferentes puntos de la ciudad, que están preparados, capacitados y debidamente equipados para poder reaccionar ante cualquier incidencia que se dé. Para ti que eres empleado de gobierno, en Bacredomatic te damos todo el crédito con la cuota más baja. Presenta. El crédito que necesitas con la cuota más baja para empleados de gobierno. Solicite el tuyo a domicilio enviando la palabra préstamo al 7170-4222. Bacredomatic. Así iniciamos nuestro recorrido de carácter internacional, también hablando acerca de la tormenta, de ese huracán categoría 3 que ya deja algunas afectaciones en Costa Rica. Saludamos al periodista Andrés Ramírez. Ya se registran precipitaciones, ¿verdad, Andrés? Adelante. Afectaciones ya se han registrado principalmente porque esa gran cantidad de agua que ha caído en varias partes del país ha provocado saturación de suelos y ríos crecidos en varios puntos. En imágenes, parte de esa afectación que ya se está sintiendo, se está percibiendo en territorio costarricense, y con esto también tenemos que decirles que el Pacífico Sur es la zona que ha registrado los mayores montos de lluvia, con cifras superiores a los 130 milímetros, es lo que ha registrado el Instituto Meteorológico Nacional. El Valle Central también ha percibido, se han registrado fuertes aguaceros, pero la afectación principal se está generando en el sector del Pacífico Norte y en el Pacífico Sur. En las próximas horas se espera todavía más lluvia en el Valle Central, zona norte también del territorio costarricense. Reiteramos entonces, fuertes aguaceros que ya son percibidos aquí. Esto ha provocado anegamiento, saturación de suelos, crecida de algunos ríos que de hecho todavía mantienen un caudal importante a esta hora de lunes, y se espera entonces una mayor afectación en las próximas horas. Este es un informe de Andrés Ramírez
para la red de noticias Albavisión. Gracias, Andrés. Ahora nos vamos hasta Nicaragua, país donde tocará tierra el huracán ETA, que ya tiene influencia del fenómeno natural y además se ha decretado alerta estratificada. Saludamos a Georgina Vargas, periodista de la RNA. Adelante. Efectivamente, nos encontramos en el muelle de Bilwi y Portocabeza, donde podemos observar está ingresando una nube negra, supuestamente. Por ahí va a ingresar el huracán ETA en categoría 3 o en las próximas horas posiblemente podría ser en categoría 4. Lo que los pobladores están en alerta, el ambiente que se vive en estos momentos en Bilwi y Portocabezas, la gente se están preparando para ir en las próximas horas en el albergue que ya han habilitado. Han ido a los barrios más vulnerables también en la zona. Se está monitoreando todos los barrios, uno de los sectores vulnerables, la parte de Alemán, donde estaban llamando por la mañana para que vayamos a ver lo que ellos ya quieren evacuar, que si la Cruz Roja podría apoyar en esa parte. Entonces estamos viendo en toda esa situación. Están haciendo su trabajo, evacuando más personas, pero en los Cayos Miquitos ya no se encuentra nada. Como pueden observar, es notorio que todo está calmo. ¿Eso qué quiere decir? Que el fenómeno está agarrando más fuerza. En este caso, por eso los pobladores están más alerta. También podemos hacer el llamado a la población de mantener en calma y llevar todo lo necesario en cualquier albergue que se le toque. Desde la ciudad de Bilwi y Portocabezas les informó Georgina Vargas. Gracias, Georgina. Mientras tanto, en Honduras también se ha decretado alerta estratificada por el huracán ETA. Saludamos al periodista Efer Guevara de la RNA. Adelante, Fer. Hola Graciela, qué gusto saludarte a ti y a todos los amables televidentes de Hechos El Salvador en vivo a esta hora desde Tegucigalpa, Honduras, para brindarte precisamente un reporte de lo que acontece en tierras catrachas en torno al huracán ETA, que ya alcanza categoría 2 según un comunicado por parte del Comité Permanente de Contingencias COPECO aquí en nuestro país, y precisamente ha puesto en alerta roja a 5 departamentos de Honduras, 6 se encuentran en alerta amarilla y el resto del territorio nacional se encuentra en alerta verde. Emitió también una vigilancia de huracán para la costa caribe desde el sector de Barra Patuca hasta el Cabo de Gracias a Dios en la Mosquitia hondureña, y también una vigilancia de tormenta tropical de Barra Patuca hasta Punta Castilla. Esto significa que condiciones con vientos superiores a los 119 kilómetros por hora son probables en estas áreas dentro de las próximas 36 horas. Ante esta situación, el Comité Permanente de Contingencias COPECO en nuestro país también ha hecho un llamado a las municipalidades de estos departamentos en alerta roja para evacuar de manera inmediata a las personas que se encuentren viviendo en zonas de alto riesgo y así evitar pérdidas humanas en medio de este huracán que ya, repetimos, alcanza la categoría 2. Graciela, este es el informe que te puedo brindar en vivo a esta hora desde Honduras. Regreso contigo a estudios principales. Gracias, Efer. Muy buenas tardes para ti y vamos a revisar qué es lo que dice el mapa satelital respecto a este huracán categoría número 3 que se mantiene con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora. Le mostramos en este momento las imágenes. Se encuentra justo al este del Cabo Gracias a Dios y se espera que pueda llegar a tocar tierra en la zona de Bilwi. Vamos a revisar cómo se encuentra en este momento el trayecto. Acá lo tenemos justamente en la zona de Gracias a Dios. Estaría tocando tierra ya para las próximas horas alrededor de la noche en Nicaragua, específicamente en este punto. La trayectoria que va a seguir, para que todos lo tomemos en cuenta, es específicamente toca Nicaragua, pasa por Honduras y posteriormente vuelve al Océano Atlántico. Eso significa que vamos a tener afectación no de manera directa como El Salvador, y hasta este momento así se encuentra en la zona de Gracias a Dios, como lo tenemos acá, y se estaría moviendo y desplazando por toda Nicaragua y Honduras y posteriormente regresando al océano. Esto es parte de la información que tenemos en desarrollo. Huracán categoría 3, vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora. Más adelante vamos a estar actualizando, como siempre, noticias internacionales. Gracias por continuar informándose con nosotros. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona de Nejapa. Las autoridades aceleran los trabajos de mitigación por las lluvias pronosticadas para los próximos días. El periodista Enrique López está en el lugar y desde ahí nos amplía la información. Adelante, Quique. Por cuarto día consecutivo continúan las labores de búsqueda y rescate en el municipio de Nejapa.
Cuerpos de socorro y miembros de diferentes instituciones gubernamentales se han sumado con el único objetivo de encontrar a Miguel Ángel Maldonado, de 58 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado jueves. Se presume que fue arrastrado por el alud de tierra lejos de la comunidad. Escuchemos a continuación las declaraciones. Vamos a hacer búsqueda nuevamente en el cauce del río, ¿verdad? No se da por vencido a las unidades, ¿verdad? Seguimos en la búsqueda y se va a hacer también una búsqueda llegando al embalse, ¿ya? Entonces donde se une el río hacia el Guate, siempre con esta quebrada. Ya no unidades dispersan hacia el lado. Buscamos en toda la área cercana, alrededor de unos 6-7 kilómetros. Y entonces hemos extendido, como tú dices, hemos extendido más largo la zona, pues a modo de despejar todo, ¿verdad? De acuerdo al director general de Protección Civil, estas labores de mitigación se pueden prolongar por al menos 4 días, mientras la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas continúa evacuando los restos de piedra, tierra y también troncos de árboles que se encuentran ubicados en la quebrada. Esto con el objetivo de liberar el paso, debido a que se tiene pronosticado que durante los próximos días se puedan registrar lluvias en todo el territorio nacional debido a la tormenta ETA. Siempre nosotros estamos trabajando sobre la quebrada para limpiar toda la bóveda y que no se genere también desbordamiento con las lluvias que nosotros podemos tener durante los próximos días. Para todo esto nosotros contamos aproximadamente con más de 500 elementos, entre Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Dirección General de Protección Civil, los cuerpos de socorro y el apoyo también de los reos en fase de confianza. Además, las autoridades adelantaron que en horas de la tarde se tiene previsto realizar detonaciones en la zona sur de Nejapa, donde se han identificado al menos unas 6 rocas de gran magnitud y que estas pueden provocar tragedias a futuro. Así es que indican que la población no debe de alarmarse si se escuchan estas detonaciones, que serán controladas y estarán bajo el cargo de la Fuerza Armada. La demolición de esas rocas es un mecanismo de seguridad. Tratamos de que esas rocas no vayan a hacer un daño mayor en un caso de ocurrir otro deslave, si es que llegase a ocurrir. Pero nuestro trabajo es acompañar prácticamente en la perforación y asegurarnos de que todas las medidas de seguridad se cumplan para el proceso de lo que es la liberación y lo que es la pulverización de esas rocas. Además, en horas de la noche, el ministro de Obras Públicas habilitó los 4 carriles de la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Salvador. Es decir, el paso se encuentra habilitado. Solamente las autoridades hacen el llamado a los conductores a tener mucha precaución debido al constante paso de los trabajadores en la zona. Más detalles en la emisión de Noticiero Hechos Estelar. Gracias, Enrique, por el reporte. Buenas tardes. Y seguimos hablando de este tema porque Superselectos, solidarizándose con las más de 130 familias afectadas por el deslave ocurrido en el municipio de Nejapa, les hizo la entrega de certificados de productos del supermercado, los cuales podrán ser canjeados según sea la conveniencia por los productos acorde a las necesidades. Pues agradecidos, porque uno de pobre, que tal vez el paguito no le alcanza, más esta situación que vimos, ¿va? Y por lo que ha pasado, de que mi casita también está un poco deteriorada, de que unas tuberías se han arruinado, la cocinita donde cocino, la lámina no sirve, porque uno de pobre a veces nos gusta. Uno agradece esta ayuda. Una donación muy oportuna, ¿verdad? Bendiciones, porque pues nos están ayudando, ¿verdad?, a salir adelante con la situación tan difícil que hemos tenido, ¿verdad? Calleja, el grupo Calleja siempre se ha caracterizado por estar en el momento en que se necesita, ¿verdad? Así es que yo les agradezco, ¿verdad? Y ante la pandemia del coronavirus, decenas de familias en el departamento de Huachapán le están apostando a tareas agrícolas. Todo es gracias a un proyecto que le está dando vida a fructíferos emprendimientos. Nos cuenta más el periodista Julio Guevara. Amenazas de lluvia, pero estos hombres no detienen su trabajo. Cortan zacate, el alimento del ganado que les permite generar ingresos gracias a la producción de leche. En este lugar, la pandemia no golpeó el trabajo agrícola. Los días han estado normales, dice motivado Freddy Reyes. Los afectó solamente 15 días,
como nosotros tenemos varios animales, ¿no? Y la leche no me la agarraron en el principio, pero después hay un amigo que me conectó con otra persona que me la agarró. Entonces quiero decirles pues que yo no he sufrido. Precisamente esta leche es la que horas más tarde llega a manos de estos jóvenes en el cantón Lomas de Alarcón de Atiquizaya. Ellos son los clientes de Don Freddy. A diario le compran el líquido blanco porque lo utilizan para elaborar productos lácteos. Se trata de un emprendimiento que está generando grandes oportunidades en esta zona rural. Con la leche que compramos producimos queso, sacamos crema, hacemos requesón y en algunas veces hemos hecho yogur. Interesante. Todo es parte de un encadenamiento productivo que nace en medio de la pandemia del coronavirus, con el fin de evitar que la actual situación golpee drásticamente a personas que viven de tareas agrícolas. Lo ejecuta el proyecto Raíces de Aguachapán y está beneficiando a cientos de personas. El proyecto tiene un promotoriado y los promotores agrícolas y también dinamizadores sociales que se manejan en el proyecto Raíces jugaron un papel fundamental porque ellos fueron quienes movieron a la gente y se hicieron huertos para seguridad alimentaria. Los promotores promovieron las prácticas y también algunas ayudas que se pudieron haber canalizado en el momento de lo más duro de la pandemia. Eso no es todo. A la iniciativa se unió la parroquia La Asunción de Aguachapán. El sacerdote Oseas Borja decidió convertir el atrio todos los miércoles en un agromercado. Aquí se habilitan espacios para que pequeños agricultores ofrezcan sus cosechas y otros productos que elaboran. Nos sentimos satisfechos como parroquia de haber empezado este agromercado con unos 5 vendedores y ahora tener ya unos 15 vendedores que vienen a ofrecer sus productos. Así de que sentimos que esto va para adelante. En realidad, estamos ante un encadenamiento productivo. Raíces está logrando el objetivo. Se fortaleció a los agricultores en plena pandemia. Se habilitaron nuevos emprendimientos y todo lo que se produce ya tiene clientes. En otras palabras, se logró garantizar que cientos de familias cosechen sus alimentos y lo mejor de todo, que puedan generar ingresos económicos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro. Y vamos a establecer un enlace con la periodista Carla Goches, quien se encuentra en el caserío San Blas, pero en el Cerro Verde, para compartirnos información de uno de los lugares turísticos más importantes de la zona. Carla, adelante. Muy buenas tardes, así es, me encuentro en San Blas, Cerro Verde, para mostrarles uno de los lugares más bonitos que se encuentran en este lugar. Estamos hablando de el Jardín de los Volcanes y me encuentro con el propietario de este lugar para que nos cuente un poco de las actividades que se pueden realizar acá. Buenas tardes, estamos aquí en el Jardín de los Volcanes, estamos a una altura de 1870 metros sobre el nivel del mar. Es un terreno ideal para camping. Tenemos cabañas, tenemos áreas de fogata, miradores, tenemos los miradores que se pueden ver el volcán Ilamatepec, volcán de Izalco y volcán del Cerro Verde. Estamos abiertos todos los días del año para grupos pequeños o grupos grandes, siempre es exclusivo para un solo grupo. Parte de la historia de este lugar, sabemos que comenzó como un espacio familiar, pero poco a poco se fue convirtiendo en un lugar que las personas solicitaban venir a acampar, por ejemplo, a pasar un buen rato en familia. Sí, de hecho, el terreno lo adquirimos hace 7 años, pero de 2 años y medio para acá ya se fue convirtiendo como para turismo. Así que esperamos que ustedes nos apoyen con el turismo interno, con el turismo de acá de la zona. Es sumamente seguro, todo es con energía solar, todo el agua es del agua lluvia, así que estamos con el medio pro del medio ambiente.
Así es, esa es parte de la información que tenemos para compartir hasta este momento. El reporte completo se lo estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Gracias por tu reporte desde este lugar turístico. Y a continuación vamos a conocer las denuncias de la población. Tras el hundimiento de una tapadera hace varios meses, habitantes del Boulevard Venezuela solicitan a la alcaldía y a Obras Públicas la colocación de una nueva en este lugar en San Salvador, frente a condominios Las Torres Españolas. Afirman que ante la falta de la tapadera, empleados de una llantería han colocado llantas para evitar accidentes, ya que en otras ocasiones vehículos de carga pesada como autobuses y camiones han quedado atrapados al subirse a la acera para hacer giros en el lugar. Habitantes de la 17 Avenida Sur del barrio Santa Anita en San Salvador denuncian fuga de agua potable desde hace un mes. Afirman que el líquido sale por 3 agujeros, los cuales se han formado sobre la 17 Avenida Sur entre el Boulevard Venezuela y la 18 Calle Poniente. Esperan que se repare lo más pronto posible para evitar que se forme un hundimiento e impedir el paso vehicular. Habitantes de la 35 Avenida Norte y calle Las Orquídeas en el reparto Santa Fe de la capital solicitan el retiro de unas ramas que fueron podadas de 2 árboles hace más de 15 días. Temen que ante la llegada de la tormenta ETA el lugar pueda ser afectado, ya que la zona es vulnerable y con la lluvia todos los desechos podrían inundar la calle, por lo que piden a las autoridades municipales retirar las ramas lo más pronto posible. Recuerde denunciar los problemas de la comunidad al 2560-1240 y también en las redes sociales de Noticiero Hechos. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, informó que ya se inició un proceso sancionatorio en contra del Citrams debido a que no se ha brindado servicio a la población desde la reactivación de la economía el pasado 24 de agosto. Incluso existe la posibilidad de quitarles la concesión, según dijo el funcionario. Trams hemos iniciado un proceso sancionatorio debido a que muchas de las unidades actualmente no están circulando. Entonces, lo que nos dice la ley es que las unidades deben de prestarle el servicio a la población. De lo contrario, podemos quitarle incluso la concesión de las líneas del transporte. En este caso, hemos iniciado con el proceso sancionatorio y esperamos que el Citrams vuelva a sus actividades lo más pronto posible. De lo contrario, nos veremos obligados incluso de aplicar la ley que al final implicaría quitarles la concesión del transporte. Vamos a una pausa, regresamos en unos minutos, Celida. Ya volvemos. Vamos al espacio de la entrevista en Noticiero Hechos. Esta tarde conversamos desde Alemania con el doctor salvadoreño José Batres y vamos a hablar sobre la segunda ola de contagios de COVID-19, también las medidas que se están tomando en el continente europeo y también cómo se ve la segunda ola de contagios. Doctor, muy buenas tardes en El Salvador y buenas noches en Alemania. Encantado, mucho gusto de saludarlos y qué bueno que podemos estar en contacto. Un poco de información para la población que es importante en medio de esta pandemia, actualizar a la población en general y que esté bien informada de cómo está la situación y que es un peligro inminente que está circulando a nivel mundial. ¿Cómo se ha visto las últimas semanas estas nuevas, o se están retomando, más bien dicho, las medidas de bioseguridad, confinamiento y restrictivas en varios países de Europa? Porque los casos de COVID-19 están incrementando. Sí, mire, definitivamente Europa, una de las cosas más bonitas que tiene es una región con tanta mezcla de culturas, con tantos idiomas, distinto tipo de tradiciones. Y a pesar de que es un continente muy pequeño, cada país ha tenido realidades distintas en cuanto a la pandemia. Las medidas de bioseguridad, en el caso concreto de Alemania, han sido muy estrictas. Esta es una muestra del carácter y la disciplina del ciudadano alemán y del compromiso que hace la ciudadanía en general con esta realidad de la pandemia, que es una realidad que nos afecta a todos.
En cambio, en otros países más al sur de Europa, pues la realidad es un poco más distinta, la gente lo toma un poco más a la ligera, hay mucho más encuentro, mucho más cercanía, el distanciamiento social no se ha cumplido a cabalidad. Son países también que dependen mucho del turismo y que si cerraban por completo iban a estar mucho más afectadas sus economías. Realmente por países dentro de Europa ha sido muy distinto y pues vemos las consecuencias como está siendo la segunda ola, es una realidad la segunda ola, no hay que dudarlo. En el sur vuelve a ser un poco más fuerte que en los países del norte, en el caso de Alemania, lo estamos esperando, creemos que viene en las próximas 2 o 3 semanas. De acuerdo a lo que se ha visto, ¿por qué se está dando la segunda ola? ¿Es que la población no está acatando las medidas? Porque también se habla, y de acuerdo a la información que se puede observar o leer en medios internacionales, el sector de la población, de los jóvenes, posiblemente les está haciendo difícil acatar muchas recomendaciones y seguir con el distanciamiento. ¿O por qué se ha dado esto? Mire, varios factores. Uno de ellos es las personas se relajaron durante el verano, muchos se fueron de vacaciones, lo que les acabo de mencionar. La mayoría de personas que en el verano se enfermaron, se infectaron, eran jóvenes. La edad media de contagio era abajo de los 40 años y es ahora en el otoño, cuando los vacacionistas han regresado a sus países de origen, que empiezan a enfermarse personas mayores de 40 años. La edad promedio ha subido notablemente, lo vemos en las estadísticas, y lo que estamos empezando a ver, el paciente hospitalizado que está entrando, ya son mayores, es el adulto mayor sobre todo, que es la población que está más vulnerable y que en la primera ola han fallecido. A esto se suma el hecho de que en el otoño y en el invierno vienen las estaciones duras de frío donde muchos virus de catarros comunes o distintas infecciones virales se reproducen con mayor facilidad. Entonces, en realidad la segunda ola no es algo que nos tome por sorpresa, lo esperábamos, lo habíamos estado diciendo que iba a venir una segunda ola y sabíamos que podía suceder. Lo que sí es que creo que está empezando un poco más temprano de lo esperado. Creíamos que iba a empezar allá por noviembre. La situación o el panorama que se tiene en los centros médicos, en los hospitales, es decir, ¿están como cuando inició la pandemia, están saturados o ahora están más preparados porque ya tienen la experiencia y posiblemente se tienen más recursos para atender los efectos de este virus? ¿O cuál es la situación que se tiene en este momento en los hospitales, por ejemplo? Mire, voy a hablar concretamente del caso de Alemania. Tuvimos la suerte que para la primera ola nos preparamos al máximo porque veíamos venir desde el sur de Europa lo que estaba pasando. Entonces las reservas que creamos fueron bastante exageradas en comparación a lo que sucedió. Incluso en el peor pico de la primera ola no se llenaron todas las capacidades de cama que habíamos tenido, los ventiladores quedaron muchos sin utilizar. De tal manera que esta preparación que teníamos para la primera ola ha quedado. Tenemos las mismas reservas que en la primavera, en el inicio de la pandemia, y ahora estamos esperando que van a subir en las próximas 2 o 3 semanas, pero tenemos alrededor del 70% de capacidad aún vacío. Estamos con un 30% de camas en general en todo el país y tenemos un 70% de posibilidades todavía de ingresar pacientes en los hospitales. En mi caso muy personal, estuve este fin de semana de llamada en el hospital y tuvimos problemas. Los residentes tuvieron que hacer malabares buscando camas porque en comparación de viernes a hoy lunes, quintuplicamos la cantidad de pacientes coronavirus en el hospital. ¿Qué se le puede recomendar a la población? Sabemos que, por ejemplo, el avance del virus en Europa y comparándolo con la región centroamericana y El Salvador, por ejemplo, en Europa lleva más o menos 2 o 3 meses adelantados en el tratamiento de este virus. La segunda ola es una realidad, ya lo comentaba usted, ¿y qué se le puede recomendar a la población, por ejemplo, de esta zona del mundo, de acá de El Salvador? Mire, con la primera ola yo tenía incluso la esperanza que iba a ser en el trópico un poco más liviano por el calor y por las circunstancias que no sabemos cómo se comportan estos virus. Pero ya viendo que en El Salvador sí entró con todo la primera ola, es muy probable que la segunda ola va a llegar.
Yo no creo que estemos 3 meses adelante, yo creo que es un poco menos, serían unas 6 semanas aproximadamente, es decir que diciembre puede estar crítico en El Salvador, de tal manera que las recomendaciones son no bajar la guardia. Las claves, desde el principio lo hemos dicho, es el distanciamiento social, la higiene de manos, la mascarilla y evitar las aglomeraciones. O sea, todas estas personas que se reúnen, que hacen fiesta, acaba de pasar el Halloween y yo he visto en las redes sociales cómo muchas personas en El Salvador se han reunido, han hecho fiestas de disfraces, bueno, vimos incluso accidentes de tránsito dramático. O sea, la gente no lo toma en serio esto, las aglomeraciones son un altísimo factor de riesgo para contaminarse, para contagiarse, y esto es grave en un país que no tiene las mismas capacidades o las mismas reservas de insumos médicos como lo tiene Alemania, por ejemplo. La realidad hospitalaria, que yo muy bien la conozco por haber trabajado en El Salvador, es muy distinta, y el colapso del sistema de salud es mucho más rápido y mucho más probable en un país como El Salvador. Sin duda es importante seguir las medidas de bioseguridad y continuar también con el distanciamiento social. Queremos agradecerle por habernos acompañado esta tarde en Noticiero Hechos. Encantado, muchos saludos, Raúl, y saludos a sus televidentes. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Actualizamos información de carácter internacional que se genera en los Estados Unidos respecto a estas elecciones que se vienen para el día de mañana, recordándole que vamos a tener programa especial aquí en Noticiero Hechos a las 8 de la noche. De inmediato nos enlazamos hasta Washington con el periodista Jacopo Luzzi, porque al menos 24 horas de las elecciones de Estados Unidos, quienes sueltan sus últimas cartas son los presidenciables Donald Trump y Joe Biden. Adelante, Jacopo. Entramos en la parte final de estas elecciones, el último día de campaña presidencial. Mañana las personas expresarán sus preferencias cuando ya casi 100 millones de estadounidenses votaron de forma adelantada en todo el país. Los dos candidatos, Joe Biden y Donald Trump, con el candidato demócrata enfocando sus esfuerzos en el estado pendular de Pensilvania, mientras el presidente Trump dará una vuelta alrededor de 4 estados, desde el Wisconsin hasta la Carolina del Norte. Todo para poder convencer los últimos votantes indecisos. Esto cuando el último promedio de las encuestas muestran un margen de casi 9 puntos a favor del ex vicepresidente Biden respecto al mandatario, mientras una encuesta del New York Times revela el demócrata liderando en 4 estados claves que podrían decidir las elecciones: Arizona, Florida, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, como recuerdan los analistas, todo es aún posible y Trump podría recuperar en las encuestas. Esto cuando el mandatario ha dejado en claro que no cederá, incluso si parece estar perdiendo, y prometió el domingo montar un desafío legal en Pensilvania, incluso antes de que se contarán todos los votos, y también en otros estados pendulares donde el gobernador es demócrata, dijo. Según varios medios, Trump ha dicho que planea declarar la victoria la noche de las elecciones si los resultados anticipados lo muestran a la cabeza. Pero si bien los votantes que se presentan el día de las elecciones tienden a inclinarse hacia los republicanos, la mayoría de las boletas por correo han sido emitidas por demócratas, lo que significa que las declaraciones anticipadas podrían no reflejar con precisión el voto completo y que se necesitarán días para saber el verdadero resultado de estas presidenciales. Biden, comentando esta posibilidad anunciada por los medios, dijo que no permitirá a Donald Trump robar las elecciones. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias, Jacopo. Y más de 23 millones de extranjeros son elegibles ya para realizar las elecciones del próximo año. Entre ellos se encuentra gran número de hispanos y de asiáticos, y son los que encabezan esta lista según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes, seguido por Filipinas, India, China y Vietnam. Nos quedamos hasta acá con la información de carácter internacional, recordándole que vamos a tener programa especial de las elecciones en Estados Unidos a las 8 de la noche a través de Canal 12. Bien, así vamos.
Así es, y bueno, aparte de ese programa especial, Graciela, por supuesto que dejamos la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales. Ahí les estaremos actualizando constantemente sobre esta y otras informaciones. Así es, y también en las 3 emisiones de Noticiero Hechos. Por hoy finalizamos, los esperamos mañana. Buenas tardes para todos. Hasta mañana.